El día de hoy, como es de costumbre, te traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC donde te voy a mostrar el paso a paso de cómo conseguir las mejores criptomonedas para hacer trading y lograr beneficios como los que estás viendo en pantalla, donde nuestra última operación la ganamos con más de $1000 de beneficio neto, haciendo que nuestra cuenta ascienda a los $4000 en esta cuenta de trading. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, hoy vamos a tener un video de muchísimo aprendizaje porque vengo a darte mi truco secreto para dar con las mejores criptomonedas del mercado que te puedan proveer grandes beneficios y grandes retornos en cada una de las operaciones. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar mostrando paso a paso cómo consigo ese tipo de criptomonedas y cuáles son las operaciones que ejecuto en cada una de ellas. Esto lo voy a estar haciendo en el intercambio de criptomonedas Fairdesk, que como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Es muy importante que este tipo de operaciones las lleves en este intercambio porque esa va a ser la estrategia que voy a utilizar solamente en este exchange para que no haya ningún tipo de pérdida y cada quien pueda entender la estrategia más allá de uno o dos videos, porque vamos a estar haciendo una lista de reproducción solamente con esta estrategia donde buscamos buenas monedas para meternos en una sola operación y que estas nos generen grandes retornos como los que estás viendo justamente solo en este mes, ¿ok? Porque en este mes, desde el día 14 del 6, nos estuvimos metiendo en diferentes criptomonedas, en diferentes altcoins. La primera fue el par de NOT USDT, la segunda fue el par de Bake USDT y la tercera fue el par de STX USDT, donde te das cuenta de que en cada una de las monedas conseguimos buenos retornos. En este casi un 20%, en este un 45% y en la tercera un 40%. Lógicamente los beneficios fueron aumentando porque fuimos haciendo interés compuesto y ya nuestra cuenta asciende a los $4000, cosa que es una verdadera locura porque solamente con buenas operaciones y con interés compuesto puedes llegar a este tipo de cifras, no importa con el capital que empieces, ya que en Fairdesk puedes hacer operaciones desde los $50 en cualquier par de criptomonedas que te salga acá. Inclusive vamos a estar muy pendientes de los precios de liquidación, que lógicamente es una de las variables más importantes a la hora de meter este tipo de operaciones, porque justamente tratamos de meter tanto long como short en puntos de zonas de reversión, donde las gráficas ya estén en soportes importantes o en resistencias importantes, y es por eso que este primer ejemplo te lo voy a estar dando con la moneda STX USDT, que fue justamente la moneda que utilicé para la última operación que hice, en la cual gané más de $1200 netos, ¿ok? Porque aquí estamos hablando de que inclusive restándole los costos de comisión, que fueron alrededor de unos $8, estamos hablando de que a mí me quedó líquido en mi billetera $1209, lo cual es una verdadera locura porque lógicamente esta fue una operación que abrimos casi con $3000. Las comisiones realmente nos parecen sumamente bajas para hacer este tipo de operaciones porque solo entramos una vez y salimos una vez y los retornos fueron muy buenos. Fíjate que en el par de STX USDT, que ya te voy a estar diciendo cómo llegar acá, primero te registras en una cuenta en Fairdesk, el enlace lo tienes abajo en la descripción por si no tienes alguna, vienes acá a USTM Futuros, le das otra vez a USTM Futuros, doble clic y llegas a este apartado. ¿Ok? Vas a buscar lógicamente la moneda con la cual quieras operar. En este caso operamos en el par STX, por ende colocamos acá STX USDT, le damos doble clic y llegamos a esta gráfica que nosotros siempre lo vemos en velas de un día. ¿Por qué en velas de un día? Porque nos da un panorama amplio, un panorama global para determinar cuáles son los puntos importantes de soportes y resistencia. Estamos viendo, por ejemplo, en la moneda STX que tuvo una resistencia muy importante en el apartado de los $3.8 aproximadamente y ha tenido varios tipos de soporte. Tuvo un soporte aquí más o menos en esta línea de los $2.2, luego tuvo más o menos esta zona de soporte en los 1.85 y con una caída de mercado que tuvimos de Bitcoin importante hizo que arrastrara a muchas altcoins y varias inclusive cayeron abajo de sus puntos de soporte. Acá estamos en justamente uno de ellos, en los cuales este tipo de zonas las determinamos porque sirvieron como resistencia
resistencia en el pasado. Fíjate que en ese punto en el cual nosotros entramos en el mercado le sirvió de resistencia en el pasado a esta moneda de STX. Estas zonas son bastante fáciles de determinar siempre y cuando veas varias gráficas, ¿ok? Porque quizás a la primera no notes que estamos entrando en una buena zona en STX acá, pero una vez tú vas viendo varias gráficas y varias criptomonedas, te vas dando cuenta de las mejores zonas de compra o las mejores zonas de venta para meter en el mercado. Lógicamente, lo que estamos buscando nosotros en STX USDT, luego de varios días en caída, fíjate que cada velita de estas, bien sea verde o roja, es un día completo de trading, lo cual quiere decir que esta moneda, en este caso, estuvo en esta última semana cayendo bastante fuerte hacia prácticamente niveles históricos que no veíamos desde el año pasado. Por ende, estamos entrando en buenas zonas para meter long, para meter compras, ¿ok? Cosa muy diferente pasa que si nosotros vemos gráficas, como por ejemplo te va a estar mostrando la gráfica de Pepe, que ya estamos viendo que está en zonas de lo más arriba en la gráfica y nos puede servir muchísimo para meter operaciones de short. Ya te va a estar mostrando inclusive como varios traders han podido ganar ese tipo de operaciones, inclusive también metiendo cortos, metiendo shorts, porque efectivamente lo que fueron los últimos meses, inclusive las últimas semanas, tuvimos un mercado bastante bajista en altcoins. Quienes operaron en short también lograron sacar un buen resultado, inclusive las últimas dos operaciones que nosotros hicimos en nuestra cuenta, ok, en nuestra cuenta real, fueron operaciones de short, ok, porque lógicamente estamos viendo lo mismo que te estoy mostrando en este video. Estamos viendo monedas ya bastante arriba en su gráfica y colocando esos shorts logramos también capitalizar bastante bien. Ahora, la de STX, ok, que fue un caso en concreto, la última operación que sacamos con más de $1000, nos habíamos dado cuenta de que ya llevaba varios días, ok, en zonas de soporte muy importantes. Que ¿cómo determinamos esas zonas de soporte? En velas de un día nos damos cuenta de que ya desde hace meses, ok, no teníamos esa moneda tocando esos niveles de 1.45, de 1.50 en el pasado, ok. Inclusive esas zonas le costó bastante pasar, digamos, desde ese precio hacia arriba. Inclusive aquí tuvo una falsa ruptura, se volvió a meter debajo de esa zona y luego con fuerza rompió esa zona y tuvo altos más altos, ok, en este caso esta moneda de STX, pero solamente determinando de que en STX teníamos un soporte importante que ya lo veíamos en la gráfica pasada, podíamos determinar que allí era una buena presencia para meter un long, era un buen punto para meter un long. Esa operación de long, aparte de saberla meter, tienes que saber exactamente en dónde salirte, en qué punto salirte de la gráfica para obviamente cobrar la ganancia. Nosotros estuvimos cobrando la ganancia en esta vela y fíjate que ya el día de hoy el gráfico viene retrocediendo, o sea que si no nos salíamos ayer de esta moneda en ganancia, hoy tendríamos una ganancia pero mucho menor a la que pudimos haber tomado ayer, ¿ok? Entonces, lógicamente, una vez colocada esa operación, que ya te la estoy mostrando cómo la colocas, también debes dejar un precio de take profit y si quieres también un precio de stop loss para medir exactamente tu riesgo-beneficio, ¿ok? ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Yo estoy operando con todo mi capital en cada una de las operaciones, pero con apalancamientos bajitos, ¿ok? Como te das cuenta, todas las monedas operamos con un Isolate a 5X, te voy a estar mostrando exactamente cómo hacer ese tipo de operaciones y lógicamente entramos en zonas, puntos de soporte, puntos de resistencia importantes de la moneda, donde tenemos una probabilidad a nuestro favor de que el gráfico va a hacer esto, ¿ok? Que en este caso nosotros acá metimos una operación de long en el punto de 1.637, inclusive metimos una operación de long en un punto todavía algo alto en la gráfica porque el precio llegó hasta los 1.46, pero nos metimos más o menos en este punto de 1.63, más o menos en estas velas que tú ves aquí en la parte de más abajo de la gráfica y buscamos un precio básicamente de salida, un take profit en el área de los 1.77. ¿Okay? Donde ya vimos que efectivamente en el pasado había tocado esos puntos con muchísima facilidad, ¿ok? De hecho, prácticamente todo este año el precio estuvo por arriba del 1.77. Si te fijas, aquí empieza el año 2024, ¿ok? En este punto, ¿ok? Y fíjate que la gráfica siempre estuvo por arriba del 1.7, ¿ok? Que fue donde nosotros nos salimos. Nosotros nos salimos en 1.77. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Nosotros estamos entrando en un punto muy abajo de la gráfica y la gráfica de paso ha tenido precios muy por encima del 1.77 en los días pasados, ¿ok? Prácticamente todos los días estuvo por arriba de los $2. Aquí te puedes ver más o menos el precio que tiene actualmente la moneda, que es de 1.73, pero casi todas las velas anteriores el precio estuvo por arriba de 1.8, 1.9, $2, 2.2, 2.7, inclusive $3. Por ende, entrábamos nosotros en una buena zona para meter un long y simplemente lo único que hicimos fue colocar una buena operación, más o menos en el área del 1.63, que fue el punto que nosotros tomamos. Colocamos acá simplemente el 1.63, vamos a colocarlo para
para que veas exactamente qué fue lo que nosotros hicimos. Colocamos todo el capital que nosotros teníamos en la cuenta, que serían los $4,000, que en este caso estaríamos comprando esta cantidad de monedas STX, y le damos clic acá a lo que sería Take Profit y Stop Loss para colocar nuestro punto de salida, que en este caso nuestro punto de salida fue este, 1.7719. Colocamos aquí simplemente un Take Profit 1.7719, y si quieres también puedes colocarle una zona de Stop Loss que, por ejemplo, esté por debajo del mínimo que ha tocado la moneda. En este caso el mínimo que ha tocado la moneda ha sido en los 1.47, por ende tendríamos que colocar un precio por abajo de ese. Podría ser, por ejemplo, los 1.44 como zona de Stop Loss, ¿ok? Una vez teniendo ya estas coordenadas listas, ¿ok? Lo único que hacemos nosotros es meter una operación en el mercado, ¿ok? ¿Cómo hacemos esa operación? Simplemente le damos aquí clic a comprar long y esa posición se nos posiciona acá dentro de lo que sería el mercado en el apartado del 1.637. Está ahorita mismo algo alejado del precio porque lógicamente nosotros ya entramos hace algunos días cuando el precio más o menos estaba allí, y esa operación, una vez le damos acá a comprar long, se nos queda como una orden límite, ¿ok? Como una orden que está en el mercado pero todavía no se ha ejecutado. Una vez el precio busque esa zona y te toque tu orden, tú abres esa operación y inmediatamente el exchange sabe que tú estás colocando de precio de Take Profit el 1.77 y precio de Stop Loss 1.44, ¿ok? Así, una a una, hemos hecho todas las operaciones que ves acá, ¿ok? En este caso te estuve hablando de esta operación de STX que fuimos en long y lógicamente conseguimos ganar más de $1,200 con un movimiento bastante corto. Si te pones a ver el precio desde el 1.63 al 1.77, tampoco se movió demasiado, se movió más o menos, fíjate en el cursor que te estoy colocando en la gráfica. Nosotros entramos aquí en 1.63, ¿ok? Y el precio, con que haya subido esto nada más hasta el 1.77 hasta acá, ¿ok? Solo subió esto, ¿ok? Ya nosotros obtuvimos más de $1,200 de capital, de beneficio neto hacia nuestras cuentas, inclusive contando con que las comisiones ya no las cobraron, ¿ok? Estos 1.209 son netos, íntegros a mi cuenta de trading, ¿ok? Que lógicamente eso hace que poco a poco vaya sumando de manera muy exponencial esta cuenta, ¿ok? Una vez hecho eso, lo que hago para la siguiente operación es buscar otra criptomoneda que esté en buenas zonas y volverme a meter tanto en long como en short. En este caso acá te dije el ejemplo de cómo hicimos para meter el long. Ahora, ¿cómo podría llegar a ser una operación de short? Podemos ir al par de Bake contra USDT, que lo tenemos acá, ¿ok? Simplemente colocamos Bake contra USDT. Esa fue una operación de short que nosotros hicimos en el mercado porque era una gráfica que estaba relativamente alta en su nivel de gráfico, y si te pones a ver es así, ¿ok? Nosotros nos metimos en short más o menos en estos puntos, ¿ok? Igual podemos ver lo que sería nuestro historial de posiciones cerradas para que veas exactamente en el punto en el que entramos, que la posición se abrió en el área de los 0.4951. Si te das cuenta, ¿ok? Si te das cuenta más o menos en la gráfica, nosotros nos metimos en el punto más alto o en uno de los puntos más altos que dio esta moneda de Bake. ¿Ok? La moneda llegó más o menos a los 0.51 y nosotros nos metimos en los 0.49. ¿Qué pasó allí? Metimos esa operación de short, que si quieres saber exactamente el detalle de cómo hicimos esa operación, tenemos un video en el cual grabamos esa operación y esa estrategia en la cual conseguimos $900 de beneficio neto. Te voy a estar dejando el enlace de este video abajo en la descripción. La descripción, para que lo sepas, es esta, ¿ok? En el cual le das más aquí y te salen todos los videos que están referentes a esa o a otras estrategias, como puede llegar a ser el copy trading, los bots de trading y demás, ¿ok? Acá en la descripción siempre tienes todos los videos en los cuales dándole clic puedes ver cada uno de ellos para que entiendas exactamente más de las estrategias que te vamos comentando. Y justamente en el intercambio donde lo hicimos fue en Fairdesk, que acá tienes el enlace para crearte una cuenta si es que todavía no tienes alguna, si es que quieres llevar esta estrategia con nosotros, porque de paso todas las monedas que nosotros vamos operando y nosotros vamos encontrando buenas oportunidades, prácticamente se podrían llegar a decir como señales. Cada vez que nosotros encontramos una buena, lo pasamos por nuestro grupo de Telegram, ¿ok? Y justamente en esta operación, en el cual conseguimos $900 de beneficio, fue en este par de Bake contra USDT, que inclusive ahí está más o menos la operación que nosotros íbamos haciendo, ¿ok? Simplemente nos metimos en el área de los 0.49, como sale acá, Open Price, en el cual nosotros nos metimos 0.49, y efectivamente cuando el precio cayó, fíjate que desde los 0.49 inclusive el precio se fue un poquitico más arriba, ¿ok? Y nosotros metimos una operación de short, por ende, en algunos minutos nosotros estuvimos perdiendo esa posición porque el precio se fue más arriba de lo que nosotros metimos la orden, ¿ok? Pero como sabíamos que era una muy buena entrada, ¿ok? Efectivamente el precio se ha caído con bastante contundencia. Inclusive si hubiésemos dejado esa operación abierta y desde los 0.49 nos salíamos en los 0.27, aquí hubiésemos tenido como 300 o 400% de beneficio neto de lo que nosotros metimos, ¿ok? Solo que igual nosotros lo que vamos haciendo son operaciones de scalping donde
salimos rápido, ¿ok? No nos quedamos demasiados días en la operación, pero esta fue una operación que nos hubiese dejado un 300, 400% solamente esa operación. O sea, en vez de $900, solamente con la operación de BEC. Una operación bien hecha te puede representar, no sé, $1,000, $2,000, $3,000, $4,000 de ganancia neta en tu cuenta, ¿ok? Cosa que hay que, de verdad, tratar de sacarle el máximo provecho a este tipo de operaciones, a este tipo de estrategias, porque nos pueden dejar ganar mucho dinero. ¿Cómo yo sabía que esta era una zona, en este caso, importante de resistencia? Simplemente viendo la gráfica en velas de un día, ¿ok? Eso fue lo único que yo hice. Fíjate que estamos viendo que en BEC USDT el precio estaba tocando más o menos los máximos que había tenido en anteriores días, ¿ok? Si bien es cierto, hubo una oportunidad en la cual tuvimos una falsa ruptura, en la cual el precio subió, ¿ok? Desde el punto de resistencia, solamente lo tuvimos una vez y el precio cayó con demasiada contundencia en los días siguientes. Por ende, yo esperé que pasara lo mismo, que máximo tocara más o menos esos puntos de los 0.49 y se fuera abajo. Y el mercado me dio la razón. En esta oportunidad había pasado lo mismo, había llegado más o menos al área de los 0.50, se había ido abajo, luego aquí pasó hasta los 0.54, se fue abajo otra vez y luego volvió a retestear por varias oportunidades en varias velitas los 0.50 y se volvió a ir abajo. Por ende, yo esperaba que pasara exactamente lo mismo porque es una zona de resistencia muy importante. Y lo mejor es que nosotros acá en el mercado de Forex tenemos todos los días muchísimas monedas dándonos zonas de soporte y zonas de resistencia para operarlas y para ganar mucho dinero. Te digo, realmente mucho dinero. Quien se dedique realmente a estudiar esto es que puede vivir de esto sin ningún tipo de problema y solamente haciendo buenas operaciones en el mercado. 1, 2, 3 operaciones en el mercado que hagas al mes, más que suficiente. Fíjate tú, en este último mes solamente he hecho 3 operaciones. ¿Y cuánto sacamos de ganancia? Más de $2,000 netos. ¿Ok? Nuestra cuenta, en este caso el balance de Forex, está creciendo como la espuma. Llevamos más de $4,100 en esta cuenta, lo cual me parece una verdadera ridiculez, solamente haciendo 3 operaciones bien. ¿Ok? El long lo hicimos como te mostré en la operación de STX y el short lo hicimos como te estoy mostrando en esta operación de BEC. Entramos en buenos puntos de resistencia, simplemente esperamos que la moneda se fuera abajo. Cuando se fue abajo, cerramos. En este caso, la cerramos muy anticipadamente porque nosotros de los 0.49 nos salimos en los 0.45. O sea, entramos más o menos en este punto, ¿okay?, que te estoy mostrando en el cursor y salimos en los 0.45. O sea, en la mínima que cayó acá hasta acá, ¿ok?, nos salimos del mercado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente podemos tener la mala suerte de que el precio vaya a buscar esa zona, no nos queramos salir y luego vuelva a subir, ¿ok? Y terminemos en pérdida. Entonces ya una vez nosotros tenemos una operación ganada, lo que hacemos es ya cerrar, capturar esa ganancia. En este caso fueron 45% bastante buenos. Pero si yo hubiese dejado de repente ya días posteriores y viendo la gráfica, si hubiésemos dejado esa operación más tiempo, hubiésemos conseguido más de 300, 400% de rentabilidad sin ningún tipo de problema y esos $900 se pudieron haber convertido en 4,000. ¿Ok? Sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, claro, también es un riesgo dejar mucho tiempo esa operación abierta esperando a que baje y baje y baje, porque ya en ese momento la verdad es que la ganancia era bastante contundente y no tomar $900 de beneficio, la verdad es que es bastante difícil de hacer. ¿Ok? Pero no tiene truco. Estas son las cosas que nosotros hacemos en el mercado y lo que hacemos es ir moneda tras moneda a ver cuáles son las mejores para operar. ¿Qué es lo que yo hago? Voy a Forex, USTM futuros, le doy doble clic y vengo acá a las monedas que más han caído para meter long, ¿ok? Y las monedas que más han subido para meter short. ¿Ok? En este caso, si voy a las monedas que más han caído, ¿ok? Simplemente le tengo que dar aquí a 24 horas change, ¿ok? Le doy un clic, me salen unas monedas que más han subido, le doy otra vez clic, me salen las monedas que más han bajado, ¿ok? Simplemente yo voy una por una a ver cuáles son las que están en zonas de soporte o en zonas de resistencia. Por ejemplo, Turbo no está ni en zona de resistencia ni en zona de soporte. Entonces la pasamos. Vamos a la siguiente. Vamos a Blur USDT. Vemos, está en una zona de soporte, está en una zona de resistencia. Me gusta, meto la operación, sí, no, allí evalúo. Por ejemplo, Blur está en una muy buena zona para meter un long. ¿Por qué? Porque está realmente bastante abajo. Si bien todavía no está en la zona de soporte máximo, que sería acá en los 0.15, la verdad es que ya ahorita en ese punto está bastante más difícil de que siga cayendo. De hecho, desde este punto el precio cayó hasta los 0.23 y el día siguiente prácticamente el precio llegó hasta los 0.25. Allí hay una operación en la cual puede sacar un 10, 15, 20% sin problema. Si el precio sigue bajando más o menos a la zona de los 0.22, es un buen punto para meter un long y desde ese punto esperar una zona para salirte, qué sé yo, en los 0.26, 0.27 centavos de dólar. Podría ser una buena zona de salida para sacar un buen beneficio. Aunque esta no está en el soporte máximo, ya está en una buena zona para meter la operación. Si no me gusta Blur, me voy a otra. Voy a ARK USDT. Y así voy midiendo operación por operación a ver en cuál yo me puedo meter. Si veo, por ejemplo, la de ARK contra USDT, fíjate que al menos en lo que sería esta gráfica que nos da Forex, ¿ok?, que todavía no es la gráfica completa de este activo, fíjate que el precio está en el mínimo histórico.
¿ok? Prácticamente las zonas de soporte se las voló, ¿ok? Cuando cayó el precio de Bitcoin fuerte, se voló las zonas de soporte que tenía esta moneda en los 0.64 y estamos agarrando una moneda totalmente depreciada en mínimos históricos en este momento, al menos en esta gráfica. Habría que ver quizás una gráfica más amplia en el CoinMarketCap, a ver si es una buena zona. Que no me gusta ARK, me voy a otra, CRB, a ver si tenemos una buena posición de long para meter en el mercado. Por ejemplo, CRB también está en una muy buena zona, está en una zona prácticamente de soportes máximos y fíjate que una vez el precio tocó un punto bastante abajo de su gráfica que no lo habíamos tenido desde hace bastante tiempo, el precio subió con muchísima fuerza los días posteriores. ¿Por qué? Porque aquí los traders, hay muchos traders buscando exactamente lo mismo que yo, los puntos de reversión en los cuales se pueden meter en contratendencia. En este caso es una gráfica que viene bajando bastante y se meten en long. Fíjate que ya aquí el long hubiese dejado un buen punto de beneficio. Estamos viendo de que esta puede llegar a ser una muy buena entrada para long, pero podríamos estar evaluando CRB para los siguientes días, a ver si nos cae más abajo, por ejemplo en el área de los 0.26, a ver si desde allí, que ese sí sería el mejor punto posible, meternos en long. Que no hay gráficas en este caso para meter long, bueno, nos vamos a las gráficas para meter short, a ver si vemos una mejor. Vamos por ejemplo a la gráfica de NOT contra USDT, a ver si tenemos una buena oportunidad para el short. No lo tenemos porque la gráfica está bastante abajo comparado a sus días anteriores, así que nos vamos a otra gráfica. Vamos a la de Fed USDT, si conseguimos nos metemos en short, si no conseguimos simplemente vamos a otra gráfica que nos guste más, que nos dé una buena zona de soporte, una buena zona de resistencia para meternos en el mercado. Por ejemplo, Pepe, ¿okay? Que ya yo lo había evaluado hace algunos días, está en zona de máximos, ¿okay? Si bien es cierto, ahorita no está en el máximo histórico, realmente está en zonas en las cuales está bastante peligroso, en este caso este mercado, para meternos en long, porque la verdad es que está midiendo prácticamente sus zonas más importantes, en este caso de su nivel de precio. Fíjate que Pepe era una moneda que estaba realmente a niveles de precio bastante económicos hace algunas semanas, inclusive hace algunos meses, y fíjate el nivel de precios que se ha pegado Pepe. ¿Okay? Entonces Pepe podría llegar a ser una buena moneda, no digo ahorita precisamente en este momento, pero podría ser una buena moneda. Si más o menos busca otra vez los puntos de los 0.16, es que me metería con todo, me metería fuerte en Pepe porque sabría que allí podríamos tener una reversión, podríamos tener un short de libro, ¿okay? Un short de libro en el cual podríamos sacar una buena ganancia. Que no me gusta Pepe porque realmente en este momento no está en el mejor momento, me voy a otra, me voy por ejemplo a WIF contra USDT. Vamos a ver esta moneda, esta tampoco está en una buena zona de, en este caso de resistencia para meter un short, porque realmente ahorita no hay muchas monedas buenas para meter shorts, ¿okay? Que estén en su punto más alto, porque la verdad es que las gráficas no han dado el mejor punto de resistencia posible para meternos en esa moneda. Pero con todo y eso, esta de BNX, que fue una en la cual nosotros operamos hace algunos días, nosotros nos metimos en puntos bastante altos de la gráfica y ahorita está dando también quizás una buena zona de meterse en short. Si bien yo la esperaría un poquitico más arriba, de repente en el 1.25 o inclusive en el 1.38 para meter un short, esta podría llegar a ser una operación rápida de meternos un short en la que mínimamente caiga el precio, salirnos con un buen beneficio. La verdad es que el mercado siempre te da este tipo de oportunidades todos los días y hay que saber aprovecharla. ¿Cómo sería una operación, por ejemplo, que yo colocaría en BNX contra USDT? Bueno, yo me posicionaría primeramente con una orden límite, ¿ok? Que si el precio, por ejemplo, me llega hasta los 1.4, yo me meto en el mercado. Entonces colocaría acá, por ejemplo, 1.4, primero que nada, colocaría la configuración acá de Isolate, ¿ok? Lo colocaría Isolate con básicamente un apalancamiento de 5X que, como yo vengo trabajando con capitales grandes de más de 1.000, 2.000, 3.000, inclusive ahorita voy haciendo operaciones de $4.000, me estoy metiendo lógicamente con apalancamientos muy pequeños para que los precios de liquidación me queden sumamente alejados y nunca me los toque, ¿ok? Pero en este caso, lógicamente, si se opera con menos capital y uno quiere ir un poquitico más arriesgado, puede ir, por ejemplo, con una operación a 8X. Ya con 8X me parece más que suficiente para tener un buen riesgo-beneficio, para que el precio de liquidación no te quede tan cercano, igual puedes sacar una buena ganancia. Ahora, si ya operas con 1.000, 2.000, 3.000, $4.000, no hace falta ir apalancado tan alto, ¿ok? Puedes ir con 5X y la verdad es que los beneficios terminan siendo muy buenos. Me colocaría en 1.4, ¿ok? Más o menos el de precio de entrada, colocaría todo mi capital, ¿ok? En este caso volvería a colocar un precio de take profit y stop loss, que el precio de take profit trataría de buscar más o menos esos puntos de los 1.20, 1.30, ya en esos puntos el precio, si toca los 1.4 y va hasta los 1.20, realmente el beneficio es una locura. Entonces acá la cosa sería diferente porque en vez de hacer una operación en long, me estoy yendo en short, ¿ok? Como me voy en short, el take profit lo tengo hacia abajo, ¿ok? Entonces si entro en los 1.4, me trataría de salir, por ejemplo, en el 1.27. ¿Okay? Colocaría en precio de take profit, que si no me equivoco es este, colocaría por ejemplo 1.27.
¿Ok? Ese sería mi precio en el cual yo tomaría ganancias y ya allí sacaría un muy buen beneficio si el precio va allí y busca el 1.27. Mi precio de stop loss estaría pasado el 1.50, que fue el punto más alto que tocó esta moneda. Sería, por ejemplo, en el 1.53. ¿Ok? Colocaría el precio de stop loss, que en este caso este es el stop loss. ¿Ok? Fíjate aquí, stop loss. Colocaría 1.53, que ya es un precio que esta moneda, al menos de BNX, nunca lo ha tocado. ¿Ok? ¿Que lo puede tocar? Sí, pero la probabilidad en realidad está a tu favor porque es una moneda que nunca ha estado tan alta y ya en los precios del 1.4 probablemente el precio retraiga. ¿Ok? Muy, pero que muy probablemente. Entonces, allí, con esa operación, ya con mi take profit y mi stop loss asegurado, colocaría un sell, ¿ok? Colocaría una venta buscando de que el precio busque mi zona de 1.4 y se vaya abajo para sacar ese beneficio. Yo espero igual que la estrategia, el truco que yo te estoy dando para conseguir este tipo de monedas te haya gustado. Tienes un curso totalmente gratuito en nuestro canal de YouTube Monitor BTC, que aprovecho para decirte que si todavía no te has suscrito, suscríbete a este canal con campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, y en la descripción tienes todos los enlaces pertinentes que te van a ayudar a perfeccionar esta estrategia. Tienes acá el link de Fairdesk para que puedas hacer todas las operaciones, inclusive tienen una cuenta demo buenísima para que puedas probar la estrategia sin tener que arriesgar capital. Luego tienes varios videos de interés, cómo puedes hacer copy trading, cómo puedes copiar expertos dentro del área del trading para que puedan hacer las operaciones por ti. Aquí tienes realmente todos los videos que te hacen falta, que son necesarios para que puedas entender esta estrategia y otras, ¿ok? También tenemos una lista de reproducción que se llama Fairdesk, en el cual tienes todos los videos pertinentes que te van a ayudar a cómo depositar dinero, en este caso en este exchange, cómo retirar dinero. Por ejemplo, si quiero retirar de Fairdesk y me quiero pasar los USDT a Binance, ya una vez yo saque el beneficio, también tenemos video de eso. Tenemos video cómo hacer copy trading, cómo hacer las operaciones manuales, cómo crearte una cuenta demo, ¿ok? Por ejemplo, una cuenta de práctica. Si en este caso no tienes experiencia en el trading, pero quieres ir probando, acá tienes una cuenta de práctica totalmente gratuita, un tutorial de más de 38 minutos explicándote cómo utilizar esas cuentas demo, esas cuentas que no son reales, no necesitas depositar dinero, simplemente vas haciendo primeramente tus operaciones y si te van saliendo bien, vas ganando dinero, te creas una cuenta real y con esa cuenta ya le metes dinero para que puedas hacer tus operaciones y puedas ganar dinero. Recuérdate que todo este tipo de operaciones que yo voy haciendo, ¿ok? Las voy pasando prácticamente a tiempo real en mi grupo de Telegram, que es @monitorinversiones, ¿ok? Ese grupo de Telegram es totalmente gratuito, no es pago y lo tienes abajo en la descripción, ¿ok? En la descripción de este video, que la descripción es esta, ¿ok? La que ves acá después, debajo del video, tienes la descripción donde sale el grupo de Telegram. Tienes este grupo que es Monitor Inversiones, le das doble clic y te metes en ese grupo que es totalmente gratis, ¿ok? Obviamente tienes que tener una cuenta de Telegram en tu teléfono o en tu computador, en tu laptop, te metes en ese grupo y cada vez que nosotros vamos pasando posts allí, te vamos diciendo las monedas en las cuales nosotros vamos entrando en el mercado haciendo esta u otras estrategias, ¿ok? Para que lógicamente puedas saber en el minuto a minuto qué es lo que nosotros vamos haciendo en el mercado para ganar dinero y para lógicamente tener este tipo de beneficios que estás viendo ahorita mismo en pantalla. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.